el vivir por fe no quiere decir de que uno tenga que dejar su trabajo. El Señor puede llamarlos a un ministerio y tienen que dejar su trabajo, ir a trabajar como misioneros o algo así, está bien. Ujú. Am, el Señor, hay tres tipos de ministerios que el Señor reconoce como igual. Está el ministerio, al ministerio pagado por diezmos, que es el ministerio pastoral. Luego está el ministerio de sostén propio, donde uno trabaja con el dinero que se gana, se apoya. Y luego está el ministerio de fe. Dentro de la iglesia adventista hemos reconocido, dado gran auge al ministerio de los diezmos. Ah, ah, en algunas partes del mundo se ve con ojos raros a los que se trabajan y se apoyan su propio ministerio con su propio salario. El apóstol Pablo hacía eso de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando. Y no hay lugar, no se entiende al que trabaja por fe, aunque ahora ya hay un auge más en cuanto a eso, pero por muchos años, yo por ejemplo, para poder administrar por fe tuve que retirarme de la obra porque no había manera que ellos me emplearan trabajando por fe. Entonces, y el Señor me llamó a eso. Yo sentí bien, claro, el llamado a dejar el salario y a depender de Dios totalmente. Entonces, esos son los tres tipos de ministerios que la Biblia reconoce. Los apóstoles, Jesús, fueron entrenados, Jesús los entrenó a hacer un ministerio sin salario. Él no les prometió salario. Y mientras manejaba ayer um, escuchaba el libro Profetas y Reyes, donde la hermana de White habla de la caída de Salomón. Y ella dice que una de las causas por las cuales Salomón cayó fue de que se olvidó el llamado de Cristo a negarse a sí mismo y comenzó a aumentar riquezas y a confiar en sus posesiones materiales. Entonces, si Dios te llama al ministerio, todos somos llamados al ministerio, a trabajar por él. Tienes trabajo, entonces de ese trabajo tú tienes que vivir sacrificialmente para, con ese trabajo, apoyar tu ministerio y apoyar a aquellos que tú estás ayudando y vivir en forma sacrificial. Y incluso muchas veces tenemos que ponernos en la línea para ver cómo Dios obra por nosotros. Eso es vivir por fe. Entonces, nosotros tendemos a cuidar nuestras necesidades primero y si nos sobra algo, cuidamos a los demás. Debiera ser lo opuesto. El dinero que Dios nos da es para ayudar a otros, no tanto para suplirnos a nosotros nuestras necesidades. Dios se encarga de suplir nuestras necesidades. Entonces, el vivir por fe no es tan solo el no depender de un salario, sino que el vivir por fe es depender de Dios. Eso es vivir por fe. En cualquier círculo que Dios te llame a trabajar. Al pastor se le hace difícil vivir por fe por el hecho de que él vive por un salario y él ve a la conferencia, a la asociación como su jefe y su alianza está a la asociación, porque claro, si él no es fiel a la asociación, lo echan y pierde su trabajo. Entonces, él se vuelve un salariado, se vuelve un pastor salariado y eso no es saludable. El pastor siempre su lealtad tiene que ser a Dios. Y eso le da la libertad para cuando los líderes están haciendo cosas que no son correctas, el pastor tiene el derecho entonces de ir a hablarles y llamarles la atención, aunque lo amenacen de sacarle el salario. Él depende de Dios, él no depende del salario. Si él ha sido llamado por Dios, su salario que viene de los diezmos es Dios que se lo está pagando, no la asociación. La asociación es el medio a través del cual Dios usa para que el dinero llegue al banco, pero Dios es el jefe. Entonces, el vivir por fe es depender de Dios en cualquier círculo que nos encontremos. Si tienes, por ejemplo, si una familia tiene una posición acaudalada, entonces ellos tienen más responsabilidad con su dinero porque Dios les ha dado la capacidad de tener dinero y el dinero no es para ellos, no es para que se anden comprando casas, invirtiendo en más negocios y haciéndose más ricos. El Dios desea que el dinero sea invertido en su obra y para la salvación de los perdidos. Entonces muchas veces eso se pierde de perspectiva
y creemos de que estamos aquí solo para hacer negocios y para aumentar nuestras riquezas o para vivir más cómodamente, y eso Dios no desea aquello. Muy bien, vamos entonces a orar. Les voy a tener que mostrar mi pelo despeinado. Oremos. Padre eterno, en esta mañana para mí y tarde en Sudamérica, nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo, Señor, que ante tu trono se encuentra nuestro gran sumo sacerdote, nuestro amado Señor Jesús. Y pedimos, Padre, que al estudiar tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros y que nos enseñe a ver como Él ve, a escuchar como Él nos habla, Padre, y a poder entender las Escrituras y vivir de acuerdo a ellas, Padre. Danos la fe para que podamos tomar los principios que aprendamos y poder aplicarlos a nuestra vida por Jesús. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a estudiar acerca de cómo apoderarnos am, de las promesas, cómo hacerlas nuestras. Am, pero antes de eso vamos a hablar otro poquitito acerca de la fe, aplicarla en forma práctica, que lo vamos a hacer con el tema hoy también. Y es la fe, es la realidad de lo que se espera, es la evidencia de lo que se ve. Entonces, cuando nosotros tenemos fe y aplicamos a fe, usamos esa fe para, para entrar en relación con Dios, entonces tú no necesitas ver ni sentir las promesas divinas para que se hagan realidad. La realidad es la fe. La fe crea la realidad que de otra manera no fuese ahí. Es por eso que la palabra de Dios en sí, cuando Dios habla, Él habla por fe. Y lo que habla llega a ser. Es importante que nosotros nos acostumbremos a vivir por fe, no por la vista. Cuando oramos, no debemos esperar hasta ver la manifestación de la oración para regocijarnos y para vivir ya en la experiencia. Cuando tú oras y se lo pides a Dios y recibes la promesa, es tuyo. Y por fe tienes que regocijarte y tienes que vivir ya en esa realidad. La hermana de White dice que debemos nosotros aprender a responder nuestras propias oraciones. Y eso no es queriendo decir que nosotros tenemos la capacidad para hacer aquello que Dios le toca hacer, pero lo que ella dice es que a través de la fe hemos ya de entrar en aquella realidad y vivir en aquella realidad que le hemos pedido a Dios. Hace unos días atrás estábamos orando por nuestros hijos con mi esposa, oramos 3 veces al día. Y yo le digo, me parece que estamos orando demasiado como que Dios todavía no nos responde. Debemos orar como que ya nos respondió y darle gracias a Dios por lo que ya ha hecho. A pesar de que no los vemos con los ojos físicos, se ve con los ojos de la fe. Los ojos de la fe son los ojos espirituales. Es a través de los cuales nosotros vemos las realidades divinas. Las realidades divinas no se ven con los ojos físicos, se ven con los ojos de la fe. Entonces, cuando entramos en esa realidad por la fe, entramos a una realidad en la cual Satanás no nos puede tocar, no nos puede destruir. Muy bien, vamos entonces a ver esto. Y eso quería yo aplicarlo en el hecho de la realidad de la salvación. Tú entras a Cristo, le pides perdón, te arrepientes, lo aceptas como Salvador. No necesitas sentirte mejor para saber que Él te dio la salvación. Es su promesa. Cuando tú recibes la promesa, si has cumplido las condiciones, entonces la promesa es tuya. Y la realidad es tuya. Los sentimientos puede que vengan como puede que no vengan, pero no está basado en sentimientos, está basado en la palabra de Dios. Un amigo mío, Galvarino, fue toda su vida colportor, ya murió, ya él es uno de mis héroes de la fe. Siempre fue pobre, como colportor tenía familia grande y un día la esposa viene y la esposa siempre acostumbrada, siempre vivió amargada la señora, ella no aprendió a vivir por fe, siempre amargada queriendo tener dinero. Un día sale y le dice, mira,
Tu trabajo no nos da ni siquiera para comprar papas. No hay papas y necesitamos papas. Entonces, ah, mi amigo Galvarino se va a su pieza y se postra ante el Señor y le dice: Señor, necesitamos papas. Y tú has dicho que tú nos suplirás todas nuestras necesidades. Así que te quiero agradecer por darme las papas. Así que se subió a su bicicleta y salió para donde el Espíritu Santo lo guiara para ir a buscar papas. No tenía dinero para comprar papas. Bueno, el Espíritu Santo lo guió que fuera de su casa a la carretera principal. Y ahí se fue a la carretera principal y se fue andando por la carretera principal sin saber lo que iba a pasar. Y de repente pasó un camión cargado con sacos de papa y cuando iba pasando un tremendo saco de 80 kilos cayó adelantito de él. El ángel le robó el saco de papas al camión. Así que alabando a Dios. Esperó un rato para ver si el camión se daba cuenta y volvía, ¿no? Esperó, el camión se desapareció, nunca más volvió el camión. Así que feliz puso su saco de papa en su bicicleta y se fue. Cuando llegó a la casa, la esposa no podía creerlo. Eso es la manera la fe actúa. Si él se hubiera quedado en la casa esperando que Dios le respondiera la oración, nunca habría pasado el milagro. Entonces él comenzó a orar con Dios y fue guiado por el Espíritu Santo para encontrar la respuesta. Eso es lo que la hermana White dice, que hemos de responder nuestras propias oraciones, el cooperar con Dios. Entonces hoy vamos a aprender cómo hacer el último paso. Vengan a Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Que es el versículo que hemos estado estudiando acerca de la ciencia de la oración. Marcos 11, 24. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, así que ahí están los pasos, debemos orar, pedir. Luego dice creed, ese es el tercer paso, debemos creer. Y luego dice que lo recibiréis. En el griego es presente. Tristemente en el español lo tradujeron como futuro. Creed que lo recibiréis. No, en el griego dice creed que lo recibes. Ahora, sí que el cuarto paso es recibir lo que hemos pedido y que creemos que Dios nos ha dado. Hemos de recibirlo cuando pedimos. Ese es el cuarto paso de la ciencia de la oración, el recibir lo que hemos pedido, de acuerdo a la promesa de Dios. El último paso es la realización. Dice ahí en el versículo 24, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, antes que se realice la oración, la petición, nosotros ya lo hemos de haber recibido, porque la fe demanda eso. La fe es la certeza de lo que se espera, es la realidad de lo que se espera. Entonces tú no tienes que esperar hasta que se materialice para tenerlo, ya lo puedes tener el mismo momento que recibiste la promesa. Como varias veces les he ilustrado este asunto con la experiencia del niño. ¿Y por qué uso al niño? Porque es la experiencia más clara de fe. Cuando el niño se acerca al papá y pide un don, pide un regalo, mira directo a los ojos del papá o de la mamá y luego, cuando escucha la respuesta de la mamá, si es positiva, la mamá le dice sí, te lo vamos a dar. Entonces el niño inmediatamente, él se apodera de esa promesa y para él el regalo es cierto, a pesar de que aún no se ha materializado. El último paso de esta experiencia no ha llegado a ser. Si él pidió una bicicleta, si pidió un patín, un auto, lo que sea, él tiene la promesa de la mamá o del papá, pero aún no tiene la materialización. Pero el niño no espera a que llegue el regalo físico. Él ya se regocija, salta, le cuenta a todos sus amigos y él comienza a soñar con el regalo el mismo momento que la mamá o el papá le dijeron sí, porque él se apoderó de la promesa de los padres.
Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de esto. Vengan al libro de Primera de Samuel, capítulo 1. El ejemplo de la mamá de Samuel, de Ana. Primera de Samuel, capítulo 1. Versículos 9 al 11. Dice así. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces aquí vemos a Ana angustiada de espíritu orando por un niño. Viene ante el Señor al templo, se postra y ora abundantemente, y llora abundantemente. Y luego en el versículo 15 dice así: el sacerdote Elí cree que estaba borracha, pero ella no estaba borracha, estaba orando con amargura de espíritu. Y entonces el versículo 14 dice: entonces dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces ella derrama su alma delante de Jehová. Qué linda expresión, ¿no? Abre el corazón ante el Señor para que el Señor la escuche. Le trae su problema a Dios y abre su alma y le cuenta a Dios la amargura de su espíritu y le hace una petición. Versículo 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Así que la oración es hablar, ¿se fijan? La oración ella la compara a hablar con Dios. Y el hablar es el abrirle el corazón a Dios y hablar todo lo que está en el alma. Por eso dice: derramé mi alma ante Jehová. Le hace su petición. ¿Y qué es lo que ocurre? Miren lo que ocurre. Vengan ahora al versículo 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces ella toma la palabra de Elí, del sumo sacerdote, ella la toma como palabra de Dios, y su fe es suficiente. Y el versículo 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Se fijan ustedes que ella se apoderó de la promesa dada por el sumo sacerdote como que fuera palabra de Dios? Y ella, al apoderarse de la promesa, ¿qué ocurrió? Su conducta cambió. Ya no estuvo triste, no estuvo acongojada, se fue, comió, había estado hasta ese momento ayunando. Ella se fue transformada totalmente. ¿Por qué fue transformada? Porque ella recibió aquello que le había pedido al Señor en el mismo momento que la promesa le fue otorgada. Y ahí se encuentra el secreto. El secreto de la oración respondida es aprender a recibir lo que le pedimos a Dios a través de sus promesas en el momento que se lo recibimos, es que se lo pedimos. Y nuestra vida debe si nosotros pedimos y seguimos hablando como que no lo hubiéramos recibido, no lo vamos a recibir. Condición de la recepción es recibir antes que lo veamos, recibirlo por fe. Y eso está, por supuesto, basado en la promesa. Vamos a ver el ejemplo del rey Josafat. La Biblia nos dice que un gran ejército se había, como se llama, unido para venir a pelear contra el rey Josafat, contra Judá. Eran como la arena del mar, dice la Biblia, los amonitas y los moabitas.
y los del monte Seir. Vengan al libro de Segunda Crónicas, capítulo 20. Segunda Crónicas, capítulo 20, versículos 10 en adelante. Segunda Crónicas, capítulo 20, versículos 10 en adelante. Dice: esta es la oración del rey Josafat. Leamos desde el versículo 7, dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Se fija que él está aquí citando a Dios promesas otorgadas a través de Salomón. Y dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la herencia que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Así que se humilla delante de Dios, diciéndole que no hay manera que ellos puedan defenderse, que están totalmente dependientes de él, y le pide a Dios que por favor los salve, basado en las promesas. Y luego viene la respuesta inmediata a la oración. Se levanta un profeta, al hijo de un hombre llamado Hazael, y dice así, versículo 14, dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaia, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Así que ahí viene la respuesta a la oración, viene a través de una promesa que Dios le da a través de un profeta, para que ellos tengan plena confianza en él. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Miren la respuesta del rey. ¿Esperó el rey ver que Dios destruyera al ejército? Mire el versículo 18. Dice: entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, bueno, eso lo vemos en un ratito. Así que lo primero que hacen ellos es que alaban a Dios, pero las circunstancias no han cambiado. El ejército sigue viniendo, aún sigue siendo como la arena del mar. Las circunstancias no han cambiado, nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que ahora tienen una promesa de Dios. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se apoderan de aquella promesa e inmediatamente reciben la respuesta y manifiestan esa recepción, dándole gracias a Dios y alabando su nombre.
Entonces, la manera a través de la cual recibimos es dando gracias a Dios y alabándolo. Y en la próxima mañana, ¿qué es lo que hicieron? Enviaron a la pelea, a pelear a un ejército de coro. Salieron, abrieron las puertas de Jerusalén y en vez de salir el ejército primero, salió el coro primero y salió cantando. Y el momento que ellos salieron a cantar, ese fue el momento cuando Dios destruyó al enemigo y cumplió su palabra. Así que pasó un día en que recibieron la promesa hasta que la promesa se materializó. Y es así, muchas veces Dios, la materialización de la respuesta toma tiempo, a veces toma años. A Abraham le tomó 25 años que la promesa de su hijo viniera. Pero nosotros no necesitamos esperar hasta que la promesa se materialice para recibir la promesa y disfrutarla. Nosotros podemos vivir en la realidad en el momento que nos tomamos de la promesa divina. Y ese es el privilegio de la fe, porque a través de la fe entramos a la realidad que de otra manera no tendríamos acceso. Así que es importantísimo aprender a practicar esto. Si tú estás orando para que el Señor te sane de una enfermedad, si estás orando que el Señor te dé trabajo, te responda en cualquier, no esperes hasta que la materialización venga para creer que Dios ya lo hizo, no. Créelo en ese momento, busca las promesas de la Sagrada Escritura, recibe la promesa creyéndola y ya entra en la realidad y comienza a regocijarte y a hablar fe, no hablar duda, no hablar desesperanza, sino que hay que desde ese momento ya hablar que tienes lo que Dios te ha prometido. Muchas veces vivimos en el mundo de la oscuridad cuando tenemos el privilegio de vivir en el mundo de la luz. Y eso es tan solo a través de la fe, no es a través de la vista, ni de los sentimientos, ni del cambio de las circunstancias. Vengan conmigo a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 8 al 9. Juan capítulo 5, versículos 8 al 9. Recuérdense, esto es una ciencia. Y la ciencia, cada vez que se practican los elementos de la ciencia, los resultados van a ser siempre iguales. San Juan capítulo 5, versículos 8 al 9. Dice así. Esta es la historia del paralítico en Betesda. Leamos desde el versículo 5. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces aquí tenemos a este pobre hombre y versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, Jesús le está dando a este hombre un mandamiento. Y hace unas semanas atrás aprendimos que las promesas se manifiestan de tres maneras, como promesa, como mandamiento y como consejo. Entonces, cuando tú tomas la promesa o el mandamiento, en este caso es un mandamiento, Jesús le dice, no le dice, mira, yo te prometo que vas a andar. Jesús le da la orden, levántate, toma el lecho y ándate a tu casa. Este hombre no había caminado por 38 años. Este hombre le podría haber dicho, la hermana White dice, deseado a toda la gente, este hombre le podría haber dicho a Jesús, Señor, muéstrame que puedo caminar y yo voy a caminar. Pero no, dice la hermana de White que cuando el hombre escuchó el mandato, ¿se acuerdan? Cuando Dios da un mandamiento, en el mandamiento se encuentra el poder para llevar a cabo el mandamiento. Entonces, por eso es una promesa.
Entonces el hombre escucha el mandamiento y ahora él cree el mandamiento y hace el esfuerzo de pararse. Actúa de acuerdo a su fe. Y en el momento, dice el Managuay, cuando el hombre hizo el esfuerzo de pararse, el milagro se llevó a cabo. Entonces se une lo divino con lo humano. Siempre Dios obra de la misma manera. Él no se quedó esperando de sentir que si a lo mejor las piernas se le comenzaron a mover. No, el momento que escuchó el mandamiento, hizo el esfuerzo de acuerdo al mandamiento y el milagro ocurrió en la unión de lo que él podía hacer, que era creer y hacer un poquitito, actuar de acuerdo a ello. Y cuando lo hizo, el mandamiento de lo imposible llevó a cabo y el hombre fue sano. Entonces, esta es una oración que es contestada instantáneamente. La realización ocurre instantáneamente. Y yo he visto casos así, en que la oración es respondida instantáneamente. El caso de sanidad, de liberación de personas endemoniadas. Hay otras veces que Dios nos hace esperar y cuando nos hace esperar es para nuestro bien. Entonces, y cuando nos dice que no, es porque Él quiere darnos algo mejor. Dios siempre, siempre nos satisface a nuestras peticiones. Así que es tan importante el aprender a aferrarnos a creer la promesa, tomarla y obrar de acuerdo a ella. Un amigo mío, Molly, tenía problemas con genio y estaba muy desanimado. Entonces yo lo fui a ver, la esposa estaba por dejarlo porque le pegaba a ella cuando se enojaba. Él era anciano de iglesia. Entonces yo lo fui a ver y le dije, Molly, ¿qué pasa? Le dice. Y me contó su historia, ¿no? De que estaba tan desanimado que estaba a punto de volver a irse a su vida de crimen. Y porque había pasado 14 años en la cárcel él. Y yo le dije, ¿tú le has pedido a Dios que te sane de tu genio? Y me dijo, sí, muchas veces le he pedido, pero Dios no me ha respondido. Entonces yo le dije, Molly, cuando tu hija te pide leche, ¿tú estás dispuesto a darle leche? Por supuesto, me dice. Y si tú sirves el vaso y lo pones en el mesón de la cocina, ¿qué tiene que hacer tu hija para tomarse el vaso de leche? Entonces me dice, bueno, ella tiene que ir, agarrar el vaso y tomárselo. Exactamente. Tú a Dios se lo has pedido tantas veces, pero tú nunca has recibido lo que Dios te ha dado. La promesa es pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Todo aquel que pide, recibe. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que le piden? Entonces, bueno, le pediste, entonces la promesa es que ya Dios te lo dio, pero tú no lo has recibido. Y abrió los ojos, se dio cuenta, ¿no? Le dije, ¿quieres recibirlo esta noche? Sí, me dijo. Entonces nos arrodillamos, oramos, y la oración fue inmediata. Apenas oramos, él abrió sus ojos y dijo, pastor, yo sé que el Señor me ha librado. El Señor ya me cambió, me dijo. Y nunca más tuvo el problema con la ira que había tenido hasta ese momento. Nunca más, se acabó. Dios lo libró así. Entonces, pero el secreto, ya sea que Dios responda inmediatamente o que la materialización venga inmediatamente o que tome tiempo, nosotros hemos por fe de recibirlo ya ahí y creer que nos ha sido dado inmediatamente y vivir de acuerdo a aquella fe. Muy bien, entonces, ¿cómo recibimos? Lucas 8:11. Lucas 8:11. Lucas 8:11. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Así que Dios compara su palabra a una semilla. Ahora miremos a una semilla física. Cuando tú tomas una semilla en tu mano, en esa semilla tú tienes el árbol y todos los frutos que ese árbol alguna vez va a dar, ¿cierto? ¿Sí? Si el árbol es un árbol de manzanas, la semilla es la promesa. La realización
es el árbol con las manzanas. Pero tú no tienes que esperar hasta tener el árbol con las manzanas para saber que tienes un árbol con manzanas. Si tú tienes la semilla, tú ya sabes que tienes el árbol con manzanas. La palabra de Dios es la semilla. Cuando tú tienes la palabra de Dios, el don se encuentra en la promesa. Cuando tú recibes el don, cuando tú recibes la promesa, tienes el don. Entonces hemos de apoderarnos de la palabra de Dios, hacerla nuestra, creerla, vivir de acuerdo a aquella palabra, y vamos a ver la materialización, la realidad de aquella semilla que va a llegar a ser un gran árbol. Miren lo que dice Mateo 8, 8 al 10. Mateo 8, 8 al 10. Mateo 8, 8 al 10. Este centurión, él entendía este principio mejor que los israelitas lo entendían. Esto es increíble. Incluso sorprendió a Jesús este centurión. Mire lo que dice. Dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de autoridad y tengo bajo mí órdenes, soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Vieron el principio que el centurión entendía muy bien? Era el principio de la palabra. Si se da la palabra, ya está hecho. Señor Jesús le dice, di la palabra, di tan solo, no tienes para qué venir, tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Y es por eso que Dios nos ha dado su palabra. Tenemos su palabra en las Sagradas Escrituras, maravillosas promesas que han sido ratificadas por la sangre de Jesús. Todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Entonces, las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. Tú tienes en las Sagradas Escrituras un tesoro. Pero hemos de aprender a vivir por la palabra de Dios, como ese centurión. Y esa es la fe que maravilla al cielo. Porque los judíos andaban constantemente pidiendo señales para creer en Cristo Jesús. Y las señales muestran una fe, muestran que no hay fe. Porque si tenemos señal, ya no hay fe. ¿Entienden lo que les digo? Cuando el Señor te da una señal, se acabó la fe. Dios prefiere que nos relacionemos con Él con fe pura, relacionado con lo que Él nos dice, no con señales. Es una generación adúltera, dice el Señor Jesús, que pide señales. Lo que Dios desea es que nos relacionamos con Él con su palabra. Y esa es la manera en que los patriarcas se relacionaron con el Señor Jesús. Así que por el hecho de que la fe es la certeza de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve, entonces cuando tú y yo por fe nos tomamos la promesa, ya es nuestra y podemos vivir de que lo que estamos pidiendo el Señor ya nos lo ha dado, como el niño celebrando que la mamá le dijo que sí por la bicicleta. Tantos casos que yo he visto de personas que el Señor ha sanado de esta manera. Teníamos un hombre que tenía epilepsia. Está en una de las campañas en Polonia, me pidió que orara por él. Y le enseñamos el principio. Entonces, al final de nuestra oración del ungimiento, le preguntamos, ¿qué ha hecho el Señor por ti? Él dijo, el Señor me ha sanado. 6 meses después, el hombre estaba totalmente sano. Ni un ataque más de epilepsia sufrió desde el momento que lo ungimos. El hombre que estaba en silla de ruedas, el mismo principio le enseñamos. Al final del ungimiento le preguntamos, ¿qué ha hecho el Señor por ti? El Señor me sanó.
3 meses después recibimos la respuesta de que lo habían declarado que estaba libre de la esclerosis múltiple, que lo iba a matar. Y así gente adicta a cigarros, a alcohol, a drogas, matrimonios que se están despedazando. Si podemos simplemente aprender a vivir por la palabra de Dios y aferrarnos a aquellas promesas que Dios nos ha dado específicamente para las necesidades que enfrentamos, vamos a ver muchas veces la mano de Dios obrando directamente en nuestro favor. El aprender a recibir antes de que lo veamos. La palabra de Dios, nunca se olviden, la palabra de Dios es la realidad. La palabra de Dios. Miren en Filipenses 4. El apóstol Pablo aquí nos enseña cómo vivir una vida sin ansiedad, sin preocupaciones. Porque la realidad es que los hijos de Dios no debiéramos preocuparnos, nunca debiéramos estar ansiosos. Filipenses 4, 6 y 7. El apóstol dice, desde el versículo 4 leemos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que el dar acción de gracias antes de verlo, debemos ya agradecerle al Señor, decirle, Señor, muchas gracias por haberme concedido. Tu promesa está cumplida, ya la veo por la fe. Gracias. Ahora, ¿cuándo y cómo? Eso le pertenece al Señor. Pero tú debes comenzar a actuar, a hablar y a vivir de acuerdo a aquella promesa, de acuerdo a aquella promesa y darle gracias a Dios. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Romanos capítulo 10, 8 al 10. Romanos 10, 8 al 10. Dice, ¿mas qué dice? Cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, lo que creemos en el corazón debemos confesarlo con nuestra boca. Debemos confesar, dar testimonio que el Señor ha respondido, que el Señor ha actuado antes que lo veamos. Entonces le agradecemos a Dios. Y una vez que le agradecemos, ahora confesamos con nuestros labios la nueva realidad que Dios nos ha dado. Es por eso que se llama justicia por fe. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y somos justificados, es todo por la palabra de Dios. Entonces lo que hemos de hacer es recibir la palabra, y una vez que ya crees la palabra, entonces ahora le das gracias a Dios y ahora confiesas con tus labios que el Señor te ha salvado, que Él te ha perdonado, que te ha dado un nuevo corazón, que eres una nueva criatura. Hemos de confesarlo. Es por eso que el dar testimonio es tan importante. El testificar, y no testificar tan solo por las cosas que el Señor ya ha hecho, sino que es testificar por las cosas que estamos esperando en plena certeza de la respuesta. Y el apóstol nos dice que debemos regocijarnos siempre. Y miren qué lindo, entonces el Señor nos ha dado el secreto para siempre estar felices. Siempre estar felices. Los cristianos debemos siempre tener gozo en el alma. Y una de las razones es porque el Señor responde a nuestras oraciones. Y Él nos da lo que le pedimos o lo mejor.
Si no nos da exactamente lo que pedimos, siempre nos dará lo mejor. Y tenemos que aquí aprender a hablar, hermanos, con fe en cuanto a los enfermos y en cuanto a los que mueren. Porque muchas veces cuando una persona baja al descanso, hemos orado, lo ungimos, bajó al descanso, entonces decimos, Señor, no respondió la oración. ¿Cómo que no respondió la oración? Claro que respondió la oración. El hecho que baja al descanso es respuesta a la oración. Cuando se levanta en la mañana de la resurrección, esa persona se levanta en Cristo y va a ser sana. La oración fue respondida. ¿Cuándo fue respondida la oración? Dios sabe. Dios sabe. Para él la muerte es un sueño. No debemos hablar duda. Y cuando oramos por los enfermos, hemos de hablar certeza. Si oras por alguien que tiene adicción al café, dile que ya dejó de tomar café, que el Señor le dio la victoria y que ahora nunca más va a tomar café. Habla fe, no tengas miedo. ¿Y qué pasa si sigue tomando café? No tengas miedo, habla fe, porque ya te apoderaste de la promesa. Me acuerdo, oramos por un viejito en Polonia que estaba adicto al cigarro, quería bautizarse. Y me dice, yo no tengo fe para creer que Dios me va a dar la victoria. Fumado por 50 años, me dice. Fumaba no sé cuántas cajetillas por día. Entonces, yo le digo, sí, yo tengo fe, pero se necesitan dos. En ese caso, se necesitan por lo menos dos que tengan fe. Y le digo al presidente de la asociación, ¿tú también crees que el Señor le va a sacar el cigarro? Sí, me dice. Muy bien, oremos. No hablamos más duda, porque el viejito tenía duda en la cabeza. Lo que él necesita es fe. Entonces lo abrazamos y oramos fe, le pedimos al Señor que lo le diera la victoria de dejar de fumar y al final le dimos la mano, un abrazo y dijo, ya, el Señor te dio la victoria para dejar de fumar, nosotros lo creemos y va a ser de hecho de acuerdo a nuestra fe, le dijimos. Entonces volví el próximo año y ya había dejado totalmente de fumar. Entonces hay que hablar fe, hay que vivir por fe, no hay que vivir en la sombra del que, uy, no sé que si el Señor lo va a hacer o no lo va a hacer, nadie nunca lo va a saber. Y cuando actúas por fe y mueves de acuerdo a las promesas y las recibes y vives de acuerdo a ello, vas a ver a Dios siempre actuando en tu vida, siempre, siempre. Claro, hay momentos que uno no entiende lo que Dios ha hecho. No es necesario entenderlo para tener paz. Un niño no trata de entender a los padres para saber que los padres los aman y lo cuidan y van a proveer el plato de comida. Nosotros no necesitamos entender a Dios para aferrarnos a su palabra. Dios es Dios y está mucho más allá de lo que nosotros entendemos y su manera de actuar es mucho más distinta de lo que nosotros haríamos. Pero Él siempre actúa con plena sabiduría y haciendo lo mejor para nosotros. Entonces, cuando la respuesta viene distinto a lo que nosotros esperábamos, hemos de alabarle y regocijarnos en Él, no importa cómo venga, porque Él ha escogido lo mejor, siempre nos da lo mejor. Yo les he contado la historia de cuando yo tenía depresión, estaba pasando por momentos tan duros como familia. Nuestras hijas se habían ido al mundo, no teníamos dónde vivir. El Señor me había llamado a vivir por fe y no teníamos ni un centavo, nada de dinero. Y yo me falló la fe y me fui a trabajar en una fábrica. Y por supuesto, cuando uno no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y están las dudas en la cabeza, uno entra en depresión. La palabra de Dios enseña eso. La depresión, por lo general, es porque nos falta fe en la palabra de Dios. A no ser que, por supuesto, haya un imbalance cerebral. Pero por lo general es más por falta de fe y egoísmo. Nos comenzamos a mirar a nosotros mismos y nos sentimos pobres de nosotros mismos, de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, caemos porque nos falta la fe y comenzamos a dudar en Dios. Habían pasado como 3 meses, estaba en la oscuridad, y un día bajo del bus, comienzo a caminar hacia la fábrica y el Señor me dice, Samuel, tú le enseñas los pasos de las victorias a todos y tú no los tomas, me dice. Y yo digo, Señor, perdóname porque soy tan hipócrita, dije. Claro, yo andaba hablando de la victoria, y yo no había tenido victoria sobre sobre mi depresión. Así que ahí mismo tomé los pasos. Los pasos están basados en esto que les he enseñado.
y le pedí al Señor que me librara de la depresión y le pedí al Señor que me diera la victoria de Cristo sobre la depresión. Jesús ha vencido la depresión por nosotros en el Calvario. Y ahí mismo por fe la tomé y comencé a decir, alabado sea Dios que me libró de la depresión, alabado. Y comencé a saltar y eran como 10 minutos caminando hacia la fábrica, me fui saltando y exclamando, alabado sea Dios que me libró de la depresión. Yo tenía que hacer mi parte. Pasaban los autos y me tocaban la bocina, pip, 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 tener creído que yo estaba loco, no estaba loco, no sabía lo que yo estaba haciendo, pero yo estaba orando con el Señor para asegurarme la respuesta a la oración, no iba a permitir. Nada había cambiado, todavía tenía la nube en la cabeza, me sentía mal, pero entré a la realidad por fe. Y cuando llegué a la fábrica, puse mis pies en la fábrica, me abandonó la depresión y nunca más he sufrido de depresión. Ahora, esa fue respuesta instantánea. Si el Señor no me hubiera, la materialización no hubiera sido instantánea y hubiera tomado un tiempo y Dios hubiera usado otros caminos, yo aún tengo el privilegio de vivir en la victoria hasta ver la materialización. Yo tengo el derecho de andar en la bicicleta y mirarle el color y las ruedas y en la noche soñar con la bicicleta y todo eso, a pesar de que aún no tengo la bicicleta. Es lo mismo con lo que nosotros pedimos a Dios. Tú puedes ya vivir en esa realidad y es eso que nos da la victoria, hermanos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? En cuanto a enfermedad, nosotros decimos, alabado sea Dios que ya escuchó mi oración y si es su voluntad que mi papi se sane, ahora el Señor lo hará y si no, Dios lo va a hacer de la mejor manera posible. Entonces ahí no estamos expresando duda, pero estamos dejando que Dios obre de acuerdo a lo que Él ve que es mejor para el papá en cuanto a la enfermedad. Pero hay por ejemplo, enfermedades. Eso es enfermedad si enfrentamos una enfermedad que es letal, como un cáncer avanzado. Pero hay enfermedades, por ejemplo, tú sufres de jaqueca o sufres de lo que sea, artritis o esto. Entonces tú de ahí ya hablas, porque eso no te mata. Entonces tú ya hablas, el Señor me sanó. Alabado sea Dios. Ahora, ¿cómo te va a sanar? El Señor, tú tienes que comenzar a investigar. Puede que te sane instantáneamente, pero por lo general el Señor a los adventistas los va a guiar a través del paso de que aprendan a vivir una vida sana. Entonces tú ya vives en la certeza de la sanidad, pero ahora comienzas a cooperar por fe con Dios en rectificar hábitos de vida, el aprender a vivir mejor, guardar las leyes de la salud y todo eso. Cooperas con Dios sabiendo que Él ya te sanó. ¿Entiendes? La gran muchas veces nosotros las enfermedades pequeñas no se las llevamos a Dios. Esperamos hasta que alguien tenga ataque cardíaco para orar por él, para que el Señor lo sane. Y a veces es demasiado tarde. Tenemos que aprender a orar a Dios por todo, por todo, por todo. Yo tengo dolor de garganta, le pido a Dios que me sane. Y ya le digo gracias por sanarme y me hago remedios, me pongo el zapa y todo. Pero la sanidad se la adjudico a Dios. Porque estos medios nos sanan. Él usa esas cosas para sanarnos. Pero el que siempre sana es Dios. Entonces, gracias. Cuando se va el dolor de garganta, yo me regocijo más aún porque ya se materializó la fe. Yo me alegro hasta cuando voy al baño a mover el vientre, le doy gracias a Dios porque es salud. Si uno está constipado es enfermedad. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí, hermanos? El apóstol Santiago dice que hemos de pedir en plena fe, dudando en nada. Porque el que duda, dice él, no crea que recibirá alguna cosa del Señor. Y la fe no es sentimiento, hermano. Usted dijo, bueno, si en ese momento no me siento. Si nosotros guiamos nuestra vida por sentimientos, entonces vamos a fracasar en la vida cristiana. Nosotros hemos de aprender a vivir a través del escoger basado en las promesas de Dios. Cuando Dios me promete algo,
yo tengo la libertad, me sienta bien, me sienta mal, esté en oscuridad o esté en luz, no importa. Tú puedes escoger el creer la palabra de Dios y recibirla en ese mismo momento. Por eso es que es tan importante hablarlo. Tú le dices a Dios, Señor, no me siento que tú me escuchaste, pero yo creo que tú me escuchaste porque está escrito en tu palabra. Y no siento que tú me respondiste, pero yo creo que tú me respondiste porque está escrito en tu palabra. Y quiero agradecerte. Dios no se relaciona contigo por tus sentimientos. Dios se relaciona contigo por su palabra y así como Él espera que tú creas su palabra, Él cree tu palabra. Entonces, cuando muchas veces nuestras oraciones no han sido respondidas, es porque no hemos seguido el secreto de la oración. Ahora, Dios es un Dios misericordioso y muchas veces nos responde nuestras oraciones a pesar de lo débil o de lo incapaces que somos de creer. Dios responde nuestras oraciones porque es un Dios bueno, es como nosotros como padres. Le estamos dando constantemente cosas buenas a nuestros hijos porque los amamos. Pero Dios anhela que sus hijos aprendan a vivir en una madurez cristiana que les va a capacitar para recibir y recibir en forma ilimitada lo que Dios desea darnos. Muy bien, ¿hay por ahí alguna otra pregunta? El propósito de la señal es que te ayude a creer en lo que Dios va a hacer por ti. Y eso ya no es fe. Eso tú no estás dependiendo de la palabra de Dios, estás dependiendo de una señal, de algo físico, de una manifestación extraordinaria que te capacite para creer. Ahora, hay momentos que Dios actúa de esa manera, como lo hizo con Gedeón, cuando nuestra fe es débil y estamos dudando, Dios desea ayudarnos, entonces nos da una señal. Pero Dios desea que no siempre nos quedemos en el punto de las señales, sino que Él desea que nos movamos más allá de las señales y vivamos por fe. Gedeón no siguió pidiendo señales. Gedeón ahora comenzó a crecer y luego aprendió a vivir por fe totalmente. Y Dios desea que nosotros hagamos lo mismo. Somos bebés en la vida cristiana, no hemos aprendido a confiar en el Señor, entonces el Señor va a usar señales para confirmar aquello. Pero cuando crezcamos, Dios no nos va a seguir dando señales. Él desea que ahora simplemente confiemos en su palabra. Es como el hijo, el niñito que viene y le dice, mamá, ¿me compras la bicicleta? Y la mamá le dice, sí. Y él se queda mirándola y le dice, ¿y cómo yo sé que me vas a comprar la bicicleta? Entonces la mamá ve que el niño está teniendo una lucha entre creer y dudar. Entonces la mamá le dice, mira, yo te doy esto y le da una prenda y le dice, mira, esto tú tienesla hasta el día que yo te dé la bicicleta. Ah, ya, le dice el niño. Entonces él se queda contento. Ahora tiene la seguridad que la mamá le da la bicicleta. Entonces eso es la señal. Ahora ya él ya no actúa por fe, él ya tiene una señal que la mamá le va a dar la bicicleta. Dios hace lo mismo con nosotros a veces cuando tenemos la fe, está batallando, dudando. Entonces el Señor nos da una señal como una prenda de que Él va a hacer lo que va a hacer por nosotros. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta por ahí, hermanos? ¿Les quedó claro? Entonces, cuando aprendemos algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer luego? Es practicarlo. Devolver el diezmo. Dios le está hablando aquí a una nación que está en apostasía, no tienen fe. Están adorando ídolos, han abandonado el templo de Dios. Los diezmos que debieran ser devueltos al templo no están siendo devueltos. Entonces Dios le está dando un entusiasmo, un ánimo. Si ustedes lo hacen, pruébenme y van a ver cómo yo se los hago. Pero es una acción de fe porque ellos no lo han visto todavía. Tienen que devolver el diezmo en cumplimiento del mandato para que se cumpla la promesa. Es un mandamiento con promesa ese. Cuando la experiencia cristiana es inmadura, entonces los incentivos que Dios nos da se usan para crear lealtad y fidelidad.
pero no debemos seguir dando el diezmo porque Dios siempre nos va a dar en abundancia, Él va a hacerlo eso, pero debemos elevarnos sobre aquellos incentivos simplemente por lealtad a Dios. En otras palabras, yo le devuelvo el diezmo porque sea que Él me dé más o no, no importa, yo le devuelvo el diezmo, aunque tenga que pasar hambre, el diezmo se devuelve. Pero en los primeros pasos de la vida cristiana, Dios ha dejado incentivos que, que incentivan a la lealtad y animan a probar al Señor para que veamos que Dios es fiel y que va a estar al lado nuestro. Si Dios, que usted dice, de uno puede hacer 20, Dios puede hacer de nada, puede hacer un universo. Entonces Dios no necesita que tengamos algo para que Él nos dé. No cambiaron las circunstancias siguieron siendo, por un buen tiempo no pudimos todavía vivir solos. Eventualmente salí de la fábrica, un par de meses después dejé de estar en la fábrica y me fui a trabajar totalmente por fe. Ya lo había hecho, fueron unos cuantos meses que viví, que me falló la fe y me fui a trabajar por las presiones que estaba sufriendo. Um, y luego ya el Señor comenzó a arreglar todas las cosas, salí de ahí, ya una vez que comencé a seguir el mandamiento de Dios me había dado, después luego el Señor nos proveyó casa, nos comenzó a dar el dinero para pagar los arriendos y todo eso y el resto es historia. Cuando nosotros caminamos por fe y permitimos al Señor, primero nos va a probar. Él prueba duro para ver cuán dispuestos estamos a hacer su voluntad. Y si fallamos en el hacer su voluntad, Dios nos da oportunidades, muchas oportunidades, así como lo hizo con Abraham. Pero la bendición plena viene una vez que ya comenzamos a caminar con Él en plena obediencia de lo que Él nos ha dicho que hagamos. Oremos, hermanos, y luego nos despedimos. Querido Dios, gracias por los momentos gratos que nos has permitido pasar juntos. Gracias también por que tu palabra es tan práctica, Señor. Gracias por enseñarnos la ciencia tan sencilla de la oración y pedimos por Jesús que nos enseñes a vivir por ello, Padre. Enséñanos a practicarla, a ponerla en práctica desde ya, para que te veamos actuar en nuestro favor de manera maravillosa. Gracias, Señor. Ahora, Padre, al retirarnos, al irnos, pedimos que tu bendición venga con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.